Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más les doy gracias por darme esta hermosa oportunidad de poder estar con ustedes en este hermoso día y poder, pues, hablar con ustedes de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy en este día tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar sobre el padre Abraham con Melquisedec. También para poder entender por qué ocurrió todo esto que tenía que pasar, porque Dios así lo tenía previsto. Amén. Oremos. Amoroso Dios y Padre eterno, en el nombre bendito, santo y soberano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en estas horas de la tarde, Padre mío, una vez más, Señor, vengo ante tu presencia, suplicando perdón por todos mis pecados. Límpiame y lávame con tu sangre preciosa, para que de acuerdo a tu bendita y santa voluntad, oh Dios, podamos, Dios mío, entender tu palabra, podamos, Dios, también obedecerla conforme a tu bendita y santa voluntad. Gracias te doy en estos momentos, haciendo los ruegos y estas súplicas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero también, Dios mío, clamando y rogando que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe, sea el que nos revele tu palabra conforme a tu santa y bendita voluntad. Gracias te doy en el único nombre bendito, santo y soberano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Libro de Génesis, su capítulo 14. Vamos a tomar lectura en el verso 18 hasta el verso 20. Y dice la palabra de Dios así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. En este momento, hermanos, vamos a entender lo que la palabra de Dios está diciendo, porque en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, mucha gente preparada, supuestamente bíblicamente, teniendo seminarios bíblicos, teniendo maestros que los enseñan, pues este pasaje de esta escritura ellos lo toman para, muchas veces para su propia conveniencia, para tener dinero, efectivo, poder, pues, manipular esta escritura a su conveniencia de ellos. Pero realmente, hermanos, en el nombre de Jesucristo, el Señor Todopoderoso, esta palabra es una palabra que Dios estaba revelando lo que iba a hacer en estos tiempos, lo que iba a suceder en estos tiempos. Esto no tiene nada que ver, hermanos, con el diezmo monetario, con el diezmo terrenal que muchas veces enseñan en muchas iglesias, en muchas sinagogas. No es así, hermano mío. Aquí nos damos cuenta, hermanos, de que Dios estaba revelando en su momento lo que iba a hacer en este tiempo por los que creen en su nombre.
Si nos damos cuenta perfectamente bien, la palabra de Dios dice aquí en el verso 18: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, dice, sacó pan y vino. Sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Si nosotros seguimos analizando esta escritura, nos vamos a dar cuenta de que Abraham realmente entregó diezmos en ese momento de lo que él rescató, del botín que rescató cuando él fue a rescatar a su sobrino Lot, que había sido llevado prisionero juntamente con todos los habitantes que habían llevado prisioneros de Sodoma y de Gomorra. Entonces él, regresando después de haber derrotado a estas personas, entonces sale Melquisedec y saca pan y vino y bendice a Abraham, y Abraham da los diezmos de todo el botín. Un botín que fue tomado de estas ciudades, porque si nosotros analizamos bien las escrituras nos vamos a dar cuenta que estas ciudades son ciudades muy malas, muy perversas, que su pecado de ellos llegó a crecer de una manera muy grande, y al final de cuentas, si nosotros nos damos cuenta, seguimos estudiando las escrituras, nos vamos a dar cuenta de que Sodoma y Gomorra fueron destruidos por fuego del cielo, azufre, lluvia de fuego y azufre que les cae, y así fueron consumidos, fueron destruidos. Pero nos damos cuenta de que Abraham, de este botín de estas naciones o de estas ciudades totalmente perdidos en sus pecados, de allí toma y da un diezmo, paga un 10% de lo que él recogió. Pero era un botín sucio y lo recibió un sacerdote de Dios, porque Melquisedec, dice la palabra de Dios, que era sacerdote de Dios. Entonces nos damos cuenta de que la palabra de Dios está hablando de lo que en estos tiempos él iba a rescatar a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Melquisedec realmente él es imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque la palabra de Dios, hermanos, da ahorita a toda la gente la oportunidad de ser salvo. No importa el tipo de pecado que haya practicado, no importa en qué condición se encuentra, si cree en el Señor Jesucristo, es salvo. Se lo acepta con todo su corazón, es salvo. Así sea un fornicario, un adúltero, un homosexual, una lesbiana, un ladrón, un practicante de cualquier tipo de mentiras, Dios lo perdona. Este era lo que estaba mostrando, era lo que estaba enseñando lo que iba a suceder en estos tiempos. Porque Abraham, cuando le fue dicho por Jehová Dios que saliera de su tierra y de su parentela, él creyó, y en ese momento él fue contado su fe por justicia.
y fue nombrado el Padre de la fe. Y por lo tanto, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo con todo su corazón y con toda su mente y con todas sus fuerzas, viene a ser simiente de Abraham. Ese es el diezmo, ese es el que estaba haciendo la semejanza que él estaba pagando, y Jesucristo estaba recibiendo. De lo más sucio, de lo más vil fue tomado esa ofrenda y fue santificado por Dios a través de su sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas veces esto no lo entienden, no lo logran comprender, porque cuando esto es interpretado espiritualmente, los que son terrenales piensan que es golpeado su economía. No, hermanos, esta palabra de Dios no está hablando de nada terrenal, esta palabra de Dios está hablando en lo espiritual, a los que tienen la esperanza de ser salvos. La palabra de Dios nos enseña que si Dios no cortase el tiempo, y semejante a Sodoma y a Gomorra seríamos. Por lo tanto, está dando a entender que de lo más sucio, de lo más vil, el Señor va a levantar un pueblo santo. Hoy tienen la oportunidad de creer en el Señor Jesucristo. Todos los que puedan entender la palabra de Dios se van a dar cuenta, hermanos, que no es pagando un diezmo monetario vas a alcanzar la salvación, sino es creyendo en el Señor Jesucristo. ¿Por qué nos damos cuenta que Melquisedec es la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Porque nuestro Señor Jesucristo, Él, cuando ya estaba hablando en el tiempo, cuando ya estaba por ser crucificado, Él dijo esto, que tomando el pan, lo partió y dijo: coman, este es mi cuerpo. Y luego, tomando el vino, beban, esta es mi sangre que es derramada por todos ustedes. Allí estaba dando a entender lo que había hecho Melquisedec, porque Melquisedec sacó pan y vino. Nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo es pan y su sangre es vino. Es la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, Él es el que recibe esa ofrenda, ese 10% de aquel pecador. Es esa ofrenda que sale de lo más vil, de lo más sucio, de lo contaminado, de lo que nadie quiere, de lo que es despreciado. Pero Él lo limpia, Él lo perdona y le da la oportunidad de alcanzar salvación y vida eterna. Así que esta palabra de Dios es espíritu y es verdad. No tiene nada que ver, hermanos, con dinero terrenal o monetario, porque no tienes forma y no hay manera de comprar la salvación. Mucha gente piensa que por estar ofrendando ofrendas generosas van a entrar al cielo. Eso no es así. Si así fuera, entonces en vano murió nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo, no hay ni un pasaje de las Escrituras donde Él pidió dinero. No existe ningún pasaje bíblico donde Él haya pedido algún tipo de dinero. Todo lo hizo gratuitamente y todo lo hizo por amor. Aún cuando levantó a Lázaro de la tumba, Él no pidió ni un peso. Así que aquí es donde nosotros tenemos que entender de que el verdadero amor es
predicando el Evangelio gratuitamente. Yo recibí mi salvación gratuito y yo comparto esto contigo para que tú puedas recibir de gracia también la salvación. Gracia significa gratis, no tiene ni un costo. El único precio es que tú sirvas a nuestro Señor Jesucristo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, con toda tu mente, porque ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice la palabra de Dios que en este se cumple todo. Y si uno tiene esa capacidad en nuestro Señor Jesucristo de amar de ese tamaño, entonces, hermano mío, estás en el camino correcto. No hay que dejarse engañar, hermanos, porque en estos tiempos hay muchos lobos rapaces que andan usando la palabra de Dios para que ellos sean multimillonarios. Hay grandes predicadores que tienen su propio avión particular, tienen carros del año, tienen cuentas bancarias infladas, y el pueblo de Dios padeciendo necesidades. Eso, hermanos, la Biblia no me registra ningún pasaje donde uno de los apóstoles o de los profetas sea rico. Aún el mismísimo Señor Jesucristo, siendo Rey y Señor, dice que se hizo pobre para poder estar con nosotros. Él no bajó con su poder, no bajó con su majestad, se hizo humilde, se hizo siervo, se hizo de carne y de sangre para darnos la oportunidad de conocer la misericordia de Dios. Y no podemos decir que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo no había riquezas. Claro que había riquezas, pero Él no nos enseñó eso. Él nos vino a enseñar la humildad, nos vino a enseñar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque la vida del hombre no consiste en las riquezas que tenga o en los bienes que posea, sino consiste en creer en el Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la vida, esa es la esperanza que nosotros tenemos. Porque si nuestro Señor Jesucristo hubiera dicho de que un predicador, un evangelista, un pastor, un apóstol tenía que andar en vehículos lujosos, pues Él también lo pudo haber hecho, porque también Él estuvo en este mundo y en aquel tiempo también había lujo. Los carros donde se transportaba, por ejemplo, los romanos, son carros de lujo en su época, pero Él anduvo a pie llevando el mensaje. Él anduvo caminando, hablando la palabra del reino de los cielos que se había acercado. Pero en este tiempo te dicen que si quieres alcanzar la salvación, primero tienes que diezmar, segundo tienes que ofrendar. Mano mío, ¿de dónde sacaron eso? En el Nuevo Testamento no hay ningún pasaje bíblico donde afirme ninguno de los apóstoles que hay que continuar con aquella ley que fue dada a los levitas. Sí, hay varios pasajes en el Antiguo Testamento para los levitas que servían en el ministerio. Y ellos, estrictamente y hablado por Dios, fue dado ese mandamiento. Pero en el tiempo actual, eso ya no existe. Porque todo aquello fue sombra de lo que iba a ser manifestado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo. Yo sé que muchos van a pensar de que esto lo estoy sacando de mis propios pensamientos, pero esto no es así, porque está en la palabra de Dios.
Porque si así fuera, entonces no hubiera habido necesidad que se haga un Nuevo Testamento. No hubiera habido necesidad que venga nuestro Señor Jesucristo a ser crucificado. Pero Él, sabiendo de que la maldad del pecado iba a abundar, todo lo que el enemigo iba a causar a la humanidad, entonces Él, anticipándose a esto, nos enseña lo que iba a acontecer. Recibiendo un diezmo de lo sucio, de lo vil. Una persona totalmente perdida en su pecado se arrepiente en Jesucristo, viene a ser simiente de Abraham en la fe y recibido por Cristo Jesús, limpiado en su sangre preciosa. De lo vil y de lo sucio, Dios lo limpia. Es hermoso poder entender la palabra de Dios. Es hermoso poder ser abierto tus ojos a que no puedas seguir siendo engañado. Porque estamos en tiempos difíciles, muchos lobos rapaces disfrazados de ovejas que vienen a querer destruir lo que Dios está haciendo. Y esto nos podemos dar cuenta porque la palabra de Dios nos lo enseña claramente. Es hermoso, hermanos, poder entender la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y para que podamos comprender la palabra de Dios, toda la ley en nuestro Señor Jesucristo fue cumplida. Romanos capítulo 10, verso 4, dice la palabra de Dios así: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley, aquella ley que fue escrito con mandamientos, con estatutos, con decretos, para que sea cumplido por el pueblo de Israel, en nuestro Señor Jesucristo se cumple. Porque el fin de la ley es Cristo, ahí termina, para justicia a todo aquel que cree, para que seamos justificados nosotros, creyendo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí es donde nosotros tenemos que entender esto. Así que nosotros no podemos seguir siendo manipulados por personas vividores, mentirosos. Aquí nosotros tenemos que estar edificados en la palabra de Dios, porque ese es el que nos va a dar vida eterna, la palabra de Dios. Porque ninguna obra te va a salvar, sino es solamente el que cree en el Señor Jesucristo y el que invoca su nombre, ese es el que salva. Siempre aquí en Romanos, en el capítulo 10, en el verso 13, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es invocar el nombre del Señor Jesucristo para que tú puedas ser salvo. Porque nuestra fe hoy tiene que estar cimentada y fundamentada solamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
No hay otra forma. Así que por lo tanto, hermanos, para alcanzar la salvación, por muy malo y pecador que tú seas, hoy tienes la oportunidad de ser salvo. No importa el pecado que hayas practicado, siempre y cuando tú pongas tu fe en el Señor Jesucristo y lo creas con todo tu corazón, y entonces vas a ser salvo. Porque lo dice siempre aquí en Romanos capítulo 10, verso 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú tienes que aceptarlo y confesar con tu boca: Señor, yo creo en ti, te acepto como mi Señor y quiero servirte. Quiero hacer tu voluntad, para que tú puedas participar en la vida eterna. Porque dice la palabra de Dios aquí siempre en Romanos capítulo 10, verso 5, dice así: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. En la ley, entonces allí tenías que cumplir la ley, pagarle los diezmos a los sacerdotes para que en su casa haya alimento, semilla, trigo, aceite, vino, todo lo que produce el campo. Se llevaba el 10% de lo que producía, para que en la casa de Dios haya alimento. Pero en este tiempo, esa ley se cumple en Cristo Jesús. Y ahora, nosotros vivimos por fe, pero dice el verso 6, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. El 7, quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo es el que te ha traído salvación y vida eterna, para que tú puedas creer en Él, puedas recibirlo en tu corazón. Allí es por la fe por la cual tú vas a vivir. En este hermoso día estamos viendo este pasaje de las Escrituras para poder entender, hermanos, de que pues esto es maravilloso, poder entender que Dios antes de este tiempo Él ya estaba manifestando lo que iba a acontecer. Él ya sabía que el pecado iba a crecer, Él ya sabía que el pecado iba a rebasar, pero por eso viene el Hijo de Dios para destruir las obras del enemigo, dar la oportunidad a que sean salvos. Por eso dice la palabra de Dios: ya no hay judío ni griego. Si tú crees en Cristo Jesús, eras pecador, pero ahora eres santificado en la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay muchos tipos de pecados en el cual a veces ni siquiera lo podemos mencionar todos, pero la palabra de Dios habla lo más importante y ahí nos hace entender cómo está totalmente enlodado la humanidad, sucio, completamente sucio. Solamente al hablar de adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, hechicería, mentira, borrachera, gritería, maldicencia, todas esas palabras está hablando de pecados muy sucios, pero la cual dice
Eso éramos en un tiempo. Pero hoy hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha lavado, nos ha limpiado con sangre preciosa y nos ha santificado y justificado. Al recibir esta hermosa salvación, pues yo también lo comparto con ustedes para que puedan también recibir esas mismas promesas. Puedan ustedes también disfrutar de las bendiciones de Dios. Y vamos a mirar en Gálatas qué es lo que pasa con estos hermanos o personas que piensan que están haciendo lo correcto. Es lo que dice carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el apóstol Pablo hablando a los Gálatas en su capítulo 2, en el verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermano mío, más claro que el agua. No, mi hermano, es que yo sí estoy pagando mi diezmo, porque el pastor me lo dice y yo estoy bien. Dice la palabra de Dios que por obras de la ley nadie va a ser justificado. No hay justicia, porque la palabra de Dios es el que está hablando. Y luego nos damos cuenta, sigue hablando el apóstol Pablo aquí en carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, en su verso 10, dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si alguien quiere hacerte cumplir algo de la ley, entonces, mi hermano, tienes que cumplir absolutamente todo. Todo lo que está escrito en la ley, comenzando por circuncidarte y guardar toda la ley, porque con un solo mandamiento que tú quebrantes, estás en problemas. Esto es lo que se tiene que entender, porque la gracia o el regalo viene a través de nuestro Señor Jesucristo, no es a través de la ley. Él te da una libertad para que tú ames a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Ese es el gran mandamiento, ese es el todo, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahí comienza lo maravilloso de estar cumpliendo la ley de Cristo, la ley de Dios. Este es el hermoso mandamiento de Dios. Y si no lo puedes cumplir todo, solamente estás haciendo una parte que te corresponde, un puntito de la ley, la palabra de Dios dice claramente: estás bajo maldición. Lo dice claro, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Gálatas capítulo 3 verso 10, allí lo dice claramente, mi hermano. Y manteniéndose firme en la palabra. Y vean más claro la palabra de Dios. Si tú quieres practicar un punto de la ley, porque así te lo han enseñado, pues realmente la palabra de Dios hay que leerlo, hay que poder entender, pedir el poder del Espíritu Santo y poder comprenderlo para que no suceda esto. Porque imagínate, después de haber creído en el Señor Jesucristo, después de haberlo recibido como tu Señor, después de estar en ese maravilloso regalo, esa gracia que te ha dado, y tú te desligues de Él.
Eso es algo que realmente no lo deseo a nadie. Dice carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, en su verso 4, dice claramente, porque estamos viendo los acontecimientos por causa de la ley. Dice aquí: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De Cristo te desligas cuando por una ordenanza de la ley justificas lo que estás haciendo. Es que está escrito, hermano, antes de que la ley sea puesto, Melquisedec recibió los diezmos. Si tú lo miras terrenalmente, probablemente puedas pensar así, pero si tú lo ves espiritualmente, hemos explicado lo que significa. Estábamos viendo que Dios estaba manifestando a través de esta semejanza lo que estaba por acontecer en estos tiempos. El pecado iba a crecer, la maldad iba a abundar, el diablo iba a mentir y iba a hacer que la gente crea como en el tiempo de Sodoma y de Gomorra, cuando dejaron de usar a sus esposas como la costumbre natural, cuando los hombres desviaron sus pensamientos, y dice la palabra de Dios que se echaban varón con varón y mujer con mujer, pervirtiendo su cuerpo de ellos. Por lo tanto, Dios ya sabía que en este tiempo va a pasar lo mismo, el cual está aconteciendo, porque hay hasta leyes de varios gobiernos del mundo que ya han autorizado que haya matrimonios del mismo género o del mismo sexo, y todo eso sabemos que es contra la ley de Dios. Entonces, como quien dice, dándose cuenta Dios de lo que iba a acontecer en estos tiempos, entonces estaba mostrando a través de Abraham y del sacerdote de Dios, que era Melquisedec, cómo iba a recibir de lo sucio, de lo vil, lo que iba a ser limpio a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque siendo un botín sucio, un botín de la gente más sucia y contaminada, lo recibe el sacerdote de Dios y a través de él es limpio. Lo mismo que ahí que está haciendo en estos tiempos nuestro Señor Jesucristo. Un homosexual acepta al Señor Jesucristo, se convierte con todo su corazón de sus malos caminos, es limpiado, es sanado, es santificado y tiene parte en el reino de Dios. Una lesbiana, igual. Un mentiroso, un borracho, cualquier pecado, Dios tiene poder para limpiarlo. Pero si tú vas a hacer las obras de la ley, entonces estás en problemas, porque lo estás viendo terrenalmente. Y aquí dice la palabra de Dios: de Cristo te desligas y de la gracia caes. Ya no hay gracia en tu vida, ya no recibes nada. Ahora cumple completamente la ley para que puedas vivir, porque la ley es buena, pero también la ley mata. Porque un solo mandamiento que tú no cumplas, dice que es digno de muerte, con 1 o 2, 3 testigos. 2 a 3 testigos. La palabra de Dios lo dice, por lo tanto, esa es la verdad, yo lo creo. Entonces, hermanos, aquí está el mensaje en este día, para que podamos entender lo que Dios estaba mostrando o estaba revelando, lo que iba a acontecer en esos tiempos. Pero muchos pues no lo entienden, no lo logran mirar en este grado, y ellos piensan que todo es monetario, todo es riqueza, todo. Mucha gente se ha hecho multimillonarios con este tipo de mensajes que ellos dan, interpretación que ellos le ponen, y piensan que están en lo correcto. Yo solamente una cosa digo, en el cual yo me incluyo en el nombre bendito y soberano de nuestro Señor Jesucristo, que todos
todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Un día cada uno va a dar cuenta de sus hechos y de sus actos. Dice la palabra de Dios que nadie se va a escapar del juicio. Todos un día vamos a estar frente a ese tribunal y vamos a recibir nuestro pago conforme a nuestras obras. Si hablaste la palabra de Dios conforme a la voluntad de Cristo y del Espíritu Santo, hermano, vas a recibir tu premio. Manipulaste las Escrituras según tu conveniencia, hermano mío, lo disfrutaste en el mundo, pues también vas a tener tu recompensa. Yo solamente les digo estas palabras, que lo que nuestro Señor Jesucristo ha hablado es real y no hay forma de darle una versión diferente, porque lo que Él ha dicho, lo ha dicho. Él dijo que las palabras que Él ha hablado, ese es el que nos va a juzgar un día. Por lo tanto, yo lo creo y con ese temor me acerco ante su presencia. Dios es grande y maravilloso y ama a todas las personas, a toda la gente. Él no desprecia a nadie. Él sabe que toda la gente que está viviendo en pecado, está esclavizado por el pecado, son cautivos de Satanás, y Él vino a dar libertad. Él vino a hacernos completamente libres, creyendo en su nombre, aceptándolo como tu Señor y dejando de practicar pecado. Porque tú puedas, hermano mío, hermana mía, joven, señorita, puedan alcanzar la salvación y la vida eterna. No nos desliguemos en el Señor Jesucristo tratando de cumplir una parte de la ley, porque la ley fue clavada en la cruz del Calvario y nosotros no tenemos derecho de bajarlo y de hacer uso de ella. Ahora vivamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra de Dios, que nosotros debemos trabajar para que Dios nos bendiga y también podamos ayudar a los que lo necesitan. Pero tenemos que trabajar, no mentir con la palabra de Dios, no usar la palabra de Dios para nuestro beneficio. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver un pasaje más aquí en Carta a los Hebreos para concluir esta tarde. Porque la palabra de Dios nos los da a entender ciertamente para poder aclarar bien estos puntos, lo de la ley, los diezmos que estaban ordenados en la ley. Lo dice claramente la palabra de Dios aquí en Hebreos, en el capítulo 7, verso 5, dice así: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y luego aquí entonces vamos a ver lo que Dios hace. Dice el verso 6: pero aquel cuya genealogía o cuya generación no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa, a Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Nuestro Señor Jesucristo es el mayor.
Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos. No están muertos, ellos están vivos. Uno pagó y el otro recibió. Aquí está hablando de los que cobraron diezmos terrenales. Aquí cuando estaba hablando esta palabra dice: aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive, y lo aclara el 9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos. ¿Ven? Entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, de que Dios está dando testimonio de que Abraham vive y Leví también vive. Uno pagó y otro recibió. Aquel tiempo, cuando todavía existía el templo allá en Israel, pues ellos seguían cumpliendo esta ley. Y es por eso entonces que estaba dando a entender aquí el apóstol Pablo, pues son hombres que estaban recibiendo el diezmo terrenales. ¿Y por qué está diciendo esto de que da testimonio de que uno vive? Porque Dios no es mentiroso. Aquí en Éxodo, en el capítulo 3, vamos a ver Éxodo. Éxodo en su capítulo 3, en el verso 6. Vean lo que dice. Cuando Dios se le estaba manifestando a Moisés, dice así: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Allí Dios estaba dando testimonio de que ellos estaban vivos. En el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 22, San Mateo capítulo 22, verso 32, dice así: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y lo confirma nuestro Señor Jesucristo, hablándolo personalmente. Dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí nos estaba diciendo que vive el que pagó y el que cobró. Nuestro Señor Jesucristo estaba dando testimonio de ellos, que están vivos. Entonces,
nos damos cuenta que si esta ley se cumple en Cristo. Y ahorita nosotros estamos en la ley de nuestro Señor Jesucristo, al cual Él en ningún pasaje de las Escrituras nos manda a que continuemos con este tipo de mandamiento para que no caigamos de su gracia. Porque Él nos ha venido a regalar la salvación, ha venido a darnos este precioso regalo creyendo en su nombre. Al malo, el más sucio, el más vil, tiene la oportunidad de ser parte de esta ofrenda espiritual, de ser parte de este diezmo espiritual, de entrar en la salvación y en la vida eterna. Qué maravilloso es poder entender la palabra de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo es el que tomó el lugar de los levitas. Él ya es el sumo sacerdote. Entonces, siendo Él el sumo sacerdote, Él no nos está pidiendo que le llevemos cosas terrenales, sino llevemos nuestro corazón, amemos a nuestro Señor y de verdad nos entreguemos a Él completo, todo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo sea para su honra y para su gloria. A eso Él vino, a darnos esta oportunidad, porque Él sabía que el enemigo iba a corromper este mundo entero. Ya la noche está avanzada, las tinieblas han crecido, el pecado ha crecido demasiado, pero la luz de nuestro Señor Jesucristo está alumbrando a todo aquel que busque su presencia, a todo aquel que invoque su nombre para que pueda ser salvo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Tenemos un nuevo pacto, un nuevo testamento, el cual fue sellado por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios, aquí siempre carta a los Hebreos, en el capítulo 9, en el verso 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera venido a morir, entonces seguiríamos bajo la ley, cumpliendo esos mandamientos pasados y haciendo eso para que nosotros podamos vivir. Pero Él ha venido, cambió un testamento, renovó un testamento, y nosotros estamos en este nuevo testamento, en el cual es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo lo que somos, para que nosotros podamos alcanzar la misericordia de Dios, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando logremos hacer esto, entonces nosotros estamos en esta nueva ley, en la ley de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual es sellado con su sangre preciosa. Por eso la palabra de Dios lo dice claramente allá en Hebreos capítulo 8, en el verso 12, dice, 13, perdón, en el verso 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Aquí estaba por desaparecer, pero cuando muere nuestro Señor Jesucristo, entonces en ese momento nosotros estamos entrando en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Y dice la palabra de Dios en el verso 20 del capítulo 9, dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio.
y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre. Nuestro Señor Jesucristo no hubiera derramado su sangre, nosotros no podemos ser perdonados, no podemos ser comprados. Por eso nosotros somos comprados a precio de sangre. Y esto, hermanos, es lo maravilloso, poder entenderlo y poder darnos cuenta cómo debemos estar ante la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, más para que se den cuenta que lo que había yo comentado anteriormente es la verdad. Dice carta a los Hebreos en el capítulo 10, en el verso 28, dice así: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Ahora, una ley que fue sellada con sangre de los animales que se sacrificaron y eran santos porque Dios lo había ordenado, en aquel tiempo que así se tenía que hacer, y era válido porque era terrenal. Todo esto tenía que ver con las obras que se tenía que practicar, comenzando desde un principio, como lo dije, de ser, dije su nombre, de ser, comenzando desde un principio con el pacto que había hecho con el padre Abraham. En ese momento les digo que tenían que ser circuncidados, comenzando desde allí la circuncisión y luego cumpliendo toda la ley y guardándola completamente para que puedan vivir a través de esa ley que fue dada a Moisés por Dios, por Jehová Dios, y era santo, sellado con la sangre de esos animales, por la cual Dios así lo había mandado. Pero ahorita este nuevo pacto, hermanos, este nuevo pacto, donde nosotros estamos, donde nosotros ya hemos sido comprados con precio de sangre, hemos recibido una salvación gratuita, que es la gracia de Dios. El más vil de los pecadores que creen en Cristo Jesús son salvos cuando lo creen, cuando lo aceptan. Dios los cura, Dios los convierte de sus malos caminos, porque pueden hacer la voluntad de Dios. Entonces, esta ya es una sangre, ya no de animales, sino es la sangre del Hijo de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice el versículo 29, siempre aquí en la carta a los Hebreos, en su capítulo 10, dice así: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí sí hay problemas. Cuando estamos caminando ya en este nuevo pacto, ya nosotros no podemos regresar a la vida pasada. Porque dice entonces el verso 30, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, un Dios todopoderoso, un Dios vivo, el cual por amor reveló a un principio lo que iba a hacer, cómo iba a salvar al más vil de los pecadores, cómo se iba a manifestar en la vida del que cree en su nombre. Al momento de que Él entrega su vida, cumple con esta ley, empieza una nueva ley de gracia que es en nuestro Señor Jesucristo, sellado ya con la sangre de Cristo Jesús. Entonces yo ya no puedo regresar a tomar parte de la ley pasada, porque entonces caigo de la gracia, me meto en problemas. En esta tarde
en esta preciosa tarde, este es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Podamos entenderla, podamos ponerla por obra. Yo solamente una cosa digo: cada uno de nosotros un día vamos a estar ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, y cada quien va a dar cuenta de sí. Cada quien va a ver cómo vivió ante la presencia de Dios. Si realmente hizo la voluntad de Dios, si realmente entendió lo que el Señor estaba diciendo. Yo solamente pido temor para que yo no hable a mi manera, sino sea el poder de nuestro Señor Jesucristo que me guíe. Pero esta es la palabra que Dios ha mostrado, ha manifestado, y el mismo carta a los Hebreos lo dice, que todo aquella vida pasada en el Antiguo Testamento dice sombra de lo que iba a ser manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Ahora es real, estamos viendo muchos que de verdad se arrepienten, pues viven una vida hermosa, una vida santa, una vida agradable a Dios, llenos de amor, llenos de misericordia. Que esto es lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros practiquemos, podamos amarlo primeramente a Él y amar a nuestros semejantes. Haciendo esto, pues nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios bendiga su palabra. Espero, hermanos, que todos los que escuchen y alcancen ver este mensaje puedan entenderlo. No es mi intención atacar a nadie, no es mi intención estar en contra de sus enseñanzas, pero la palabra de Dios se tiene que hablar conforme lo manda el Espíritu Santo. En este tiempo, pues Dios toca corazones, Dios sabe cómo va a mantener el ministerio